Bueno, muchachos, muy buenos días. Iniciamos nuestra clase de sociales para el día de hoy. Tengo 13 estudiantes. Hacen falta un par de estudiantes. Esperemos que vayan entrando a medida de que avance la clase. Hola, profe. Bueno, el día de ayer tuve unas fallas en mi red de internet. Por tal razón no pude hacerle la clase en vivo, pero envié la actividad a través de Classroom. Esta actividad constaba de ver dos videos que nos explicaban cómo se pobló América, ¿cierto? Y después de ello tenían que leer la página 144 y 145. De esta lectura, ahí nos mostraban las tres teorías de cómo se pobló América. Es decir, que este tema ya nos toca, que ya debería estar aprendido. El día de ayer ustedes tenían que haber hecho un mapa conceptual sobre las teorías y el mapa que está en la página 144, ¿cierto? Haberlo calcado y pegado en su cuaderno. Se supone que esa actividad ya debe estar hecha. Ya debieron haberla subido y demás. Bueno, compañeros, teniendo eso en cuenta que ya se supone que eso está hecho, vamos entonces a lo siguiente. Como vieron ustedes, América, hay varias teorías de cómo se pobló América. Algunos dicen que fue por el origen asiático o la teoría del origen único, que es a través del estrecho de Bering, ¿cierto? Que era que se congelaba, entonces dicen que los seres humanos pudieron pasar caminando. Hay otra teoría, que es la teoría oceánica, que dice que algunos primeros humanos pasaron en balsas y lograron llegar a América, ¿cierto? Y bueno, hay otra teoría que dice que a través de Australia bajaron por perdón, por la Antártida y pudieron llegar también a América, ¿cierto? Esas son como las tres teorías. Pero bueno, las tres teorías. Muy bien, Juan José, excelente aporte. Bueno, entonces, a partir de esto, ¿cierto? Lo que sí tenemos claro, o sea, no tenemos claro cuál de las tres sea, o si fueron las tres, o si solo fue una, eso no está muy claro. Pero, sin embargo, se sabe que se pobló, porque pues por algo vive la gente en América, ¿cierto? ¿Qué nos interesa saber? Pues a partir de estos pobladores que llegan, que se van organizando, nacen unas culturas indígenas, ¿cierto? Unas culturas prehistóricas, prehispánicas en este territorio de América. Este periodo de la historia prehispánica se divide en 5 etapas. Es decir, es la época pues, en la que se desarrollaron las culturas indígenas en América. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, chicos, nos ubicamos por favor en la página 146 y 147 de sus libros. ¿Listo? Mientras yo por aquí comparto la pantalla, muchachos. 146 y 147. What's up, man? ¿No quieres más? Tecla. Tan chévere, míralo en las paredes. Ah, eso es lo que tú nos decías, profe. Mister, pero en Google Earth uno puede ver estas figuras por el espacio, o sea, cerca. En Google Earth, que Mister, hay una aplicación llamada Google Earth que tú puedes ver todo el planeta y puedes ir al continente que quieras y todo eso. Ah, sí, Uno claro. puede ver Eso que tú ves ahí en la cuarta imagen se llaman las líneas de Nazca y efectivamente se pueden ver por Google Earth. Es verdad. Denme un segundito, chicos, para cargar. Espera, David, espera. Bueno, David, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué página es, Mister? Me dijo, página 146 y 147. Como les decía, vamos a hablar de la historia prehispánica. Se llama historia prehispánica porque significa historia antes de la llegada de los españoles. Sara, por favor, desactiva tu micrófono que se escucha eco por ahí. Los que tengan el microfonito prendido, por favor, dejarlo apagado, ¿listo? Para que no se escuche eco. Prehispánica significa antes de la llegada de los españoles. Entonces vamos a ver cómo funcionó, cómo fue la historia de las culturas indígenas en América, antes de que llegaran los españoles. Antes de que llegaran los españoles, las diferentes culturas en América vivieron durante muchísimos años. De hecho, las culturas indígenas en América tienen cerca de 15.000 años. Entonces, siempre llevan hartos años de haber existido estas culturas. Esta imagen que ustedes ven en pantalla hacen parte como de las esculturas que creaban estos indígenas, estos grupos de indígenas. Bueno,
Vamos a ver estas etapas porque como el periodo de los indígenas, del desarrollo de los indígenas, duró alrededor de 15.000 años, pues eso es mucha historia. Entonces se divide en 5 etapas, en 5 periodos. Entonces, los 5 periodos que existen son el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico, el posclásico. ¿Listo? Esperen un segundo. Papi, bájale un poquito, por favor, que tengo que dictar la clase. Ya, chicas, qué pena, qué pena. Es que mi hijo está acá en mi casa y pues está como viendo algo en la televisión y le sube mucho el volumen y no me deja explicar bien. Entonces les decía, 5 etapas culturales que hay en el desarrollo de las tribus indígenas. El paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. Vamos hoy a ver cuáles son esas principales características de cada uno de estos periodos. Vamos a empezar por el más antiguo. El periodo más antiguo de desarrollo de los indígenas se llamó el paleoindio. El paleoindio se da, muchachos, Dorival, dime. Que si yo puedo leer. Sí, entonces, el paleoindio se da del 14.000 antes de Cristo al 7.000 antes de Cristo. Bolívar, léenos qué dice el paleoindio. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, papá. Ok. Es la etapa de los primeros grupos de cazadores y recolectores se alimentaban de mamíferos y pequeños raíces y frutos. Los prueban los restos de comida hallados en herramientas de piedra de hace 2.000 millones de años encontraban en cuevas de encontraban en las cuevas de la sabana de Bogotá. Las encontraban en las cuevas de la sabana de Bogotá. Listo, mijo. Efectivamente, esta etapa del paleoindio, como nos lo lee él, es la primera etapa de estas tribus indígenas. Aquí todavía no estaban muy desarrollados. Hasta ahora eran cazadores y recolectores. Se alimentaban de mamíferos pequeños, es decir, de especies de animales pequeñas, ¿cierto? De raíces, como la yuca y estas cosas, y de frutas de los árboles. Estos bueno, han hallado restos de comida que tienen pues 12.000 años de antigüedad. También han encontrado herramientas en piedra que se han encontrado cerquitas por acá, en cuevas de la sabana de Bogotá, que demuestran que este periodo del paleoindio existió y que al principio ellos todavía eran solo cazadores y recolectores. Aún no estaban desarrollados, por decirlo así, como una tribu indígena. Luego entramos al periodo arcaico. El periodo arcaico, que es el segundo, chicos, se da entre el 7.000 antes de Cristo y el 1.200 antes de Cristo. Sara Solorza, ayúdame con la lectura de este, por favor. El arcaico. Los grupos humanos de esta etapa progresivamente se volvieron sedentarios y practicaron agricultura y alfarería básica. Prueba de ello son las cerámicas, fogones y herramientas para el cultivo que se hallaron en Puerto Hormiga, en Bolivia. Listo, Sarita. Entonces, como Sara nos menciona este periodo arcaico, aquí ya en este periodo podemos ver que los indígenas ya tienen una vida sedentaria, es decir, en el paleoindio todavía son nómadas, en el arcaico ya se vuelven sedentarios y empiezan a practicar primero la agricultura. Aquí en este periodo se desarrolla el principal alimento de los indígenas. El principal alimento que tuvieron los indígenas fue el maíz. La planta de maíz, de hecho, para ellos era sagrada, porque era muy importante, la usaban para alimentarse y para hacer diferentes clases de cosas con los alimentos. También en este periodo arcaico desarrollaron la alfarería. ¿Qué significa la alfarería? Pues es el arte de hacer vasijas con cerámica o con barro. Esto que ustedes ven acá tiene más de 5.000 años de antigüedad. Esto se hizo hace muchísimo tiempo. Entonces, esto es de las primeras cosas que aprenden a desarrollar los indígenas.
¿Qué pruebas hay? Pues se han encontrado cerámicas, fogones, herramientas para el cultivo que se han encontrado, por ejemplo, en Puerto Hormiga, en Bolívar, que eso es la costa de Colombia. Entonces, sí hay muestras de que este periodo existió. Luego entra el tercer periodo, este es uno de los de mayor desarrollo, se va a llamar el periodo formativo. El periodo formativo se da entre el 1200 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. Este periodo es bien largo, abarca un periodo muy extenso debido pues a los diferentes avances que se dieron. Entonces, por favor, David, ayúdame con la lectura del periodo formativo. Mister, tienes el micrófono apagado. Sí. Estaba diciéndole a David que porque no estabas, David. ¿Dónde estabas, David? ¿Dónde estabas, David? Estaba recogiendo mi lápiz que se me cayó por debajo de la puerta. Claro. David, te estaba diciendo que me ayudes, por favor, con la lectura ¿del qué? Del periodo formativo. Se organizaron clanes de horticultores, cultivaron yuca y maíz, surgieron los primeros cacicazgos y aparecieron los grupos sociales. Las culturas muisca y quimbaya prosperaron en esta etapa. Muchas gracias, David. Efectivamente, como nos lo muestra aquí el amigo David, este periodo formativo, muchachos, es un periodo muy importante, porque aquí es cuando se crean los clanes, las tribus y los demás cacicazgos, que van a ser como los imperios de los indígenas a través de toda Ey, apaguen los micrófonos, por favor. También, pues, se empiezan a dar en diferentes partes de América diferentes imperios indígenas. Los tres grandes imperios de América de los indígenas fueron los mayas, los aztecas y los incas. Fueron los más grandes. Obviamente existieron muchísimas tribus más, pero los más grandes fueron ellos tres, que también los vamos a ver más adelante. Este periodo formativo también se caracteriza, muchachos, porque, bueno, se dan los horticultores, es decir, aparecen personas dedicadas solo a la agricultura de hortalizas, de cultivos de yuca, de cultivos de maíz. Empiezan a nacer los primeros cacicazgos que van a ser como los primeros pueblos indígenas, ¿cierto? Se crean los grupos sociales, es decir, que aparecen los conceptos de tener un líder, de tener guerreros, de tener artesanos, de tener ganaderos, de tener de todo tipo de formas sociales, ¿cierto? Las dos culturas acá en Colombia, ¿cierto?, que más prosperaron en esta época fueron los muiscas y los quimbayas. Por eso la imagen que vemos acá es del poporo. El poporo era un artefacto que usaban los quimbayas. Esto se llama el poporo quimbaya. Si no se acuerdan, en tercero hicimos el poporo. Amarillo. La hicimos de plástico. De la cultura quimbaya, que de hecho se acuerdan que habíamos hablado que los quimbayas eran caníbales también, ellos comían carne humana y hacían sacrificios, hacían hartas cositas. Aprendimos harto de las culturas indígenas. Por eso es que este tema a ustedes se les hace familiar, conocido, porque ya habíamos hablado por allá en tercero, ya habíamos hablado de las comunidades indígenas, pero aquí pues estamos viendo en la historia en qué momento aparecieron estas culturas indígenas. Listo. Tengo una pregunta. Dime, pregunta, mijo. ¿Qué es en dónde lo encontraron? O sea, en dónde estamos en nuestra etapa. ¿Es en dónde lo encontraron? Este poporo quimbaya se encuentra en el periodo formativo. Más o menos lo hicieron en el 1200 antes de Cristo, es decir, más o menos hace 3000 años. No, o sea, ¿en dónde está? Esto está en oro. ¿Se acuerdan que cuando les decía que esto lo hacían era en oro? Ellos lo utilizaban. ¿En dónde está? Lo llenaban como de plantas que utilizaban para mascar, para tener energía para poder seguir trabajando. Para ellos cabe resaltar, muchachos, que para los indígenas el oro no tenía valor. Hoy en día nosotros sabemos que el oro vale dinero y vale mucho dinero, pero para ellos eso no era importante. Para los indígenas el oro solo era un accesorio más para hacer artesanías y para verse bien. Representaban al sol y representaban al maíz, pero para ellos no tenía valor. De hecho, para los indígenas era más valioso el maíz que el oro. Entonces, eso es algo que hay que tener en claro. Entonces, dentro de este periodo formativo, como el periodo formativo, ustedes pueden ver, fue muy largo, duró como 2000 años más o menos.
fue muy largo, pues dentro de él hay dos periodos, un periodo que se llama el periodo clásico y el periodo posclásico, que es cuando se dan los avances de técnicas específicas en los indígenas. El periodo clásico se empieza a dar de 300 al 900 después de Cristo. Esto que ustedes ven acá en la imagen se llaman las líneas de Nazca y son unas formaciones que hicieron las comunidades indígenas de Perú, es decir, los incas los hicieron en un desierto y como decía Sara, estas líneas de Nazca, y si ustedes entran a la aplicación de Google Earth, que es un satélite que te permite ver en tiempo real la Tierra y acercar la imagen, pues como las ven, se pueden ver en el cielo, ¿listo? Una pregunta. Por favor, Iker, ¿me colaboras con la lectura del periodo clásico? Esta etapa se caracterizó por el avance en técnicas agrícolas. Las estructuras social y política, el crecimiento de las poblaciones son presentativos. Las culturas Nazca y Tiwanaku en Sudamérica. Muy bien, Iker, gracias por ese aporte. Y pues sí, Tengo una pregunta. Pregunta, Iker. ¿Esas líneas de Nazca son grandes o es que son chiquitas? Mi hijo, o sea, imagínese, mire, ahí en esa línea se ven delgadas. Esa foto fue tomada como a 10 kilómetros de altura. Calcule, eso es grande, mi hijo, eso no son chiquitas, son grandes. Solo que hay que subió muchísimo para poder tomar la foto, pero esas líneas son grandes, ¿listo? Bueno, ¿Desde el cielo se puede? como pueden ver, este tipo de desarrollos se dan en esa época, es decir, que los indígenas ya eran muchísimo más conscientes y podían hacer esculturas. De hecho, desarrollaron muchísimas técnicas agrícolas, la estructura social y política se fundamentó, las poblaciones crecieron muchísimo y pues de estas culturas son representativas la cultura de los Nazca, que son los que hacían esto, y los Tiwanaku, que se daban en Sudamérica también. Todas estas culturas indígenas han ido aportando sus granitos, y ustedes pueden ver, los mayas y los aztecas también hicieron pirámides, que eso ahorita lo vamos a ver en el posclásico. Demuestra que estas culturas no eran gente ignorante y bruta como querían hacerle pensar a uno, sino que estas culturas indígenas eran muy inteligentes, estaban totalmente desarrolladas y tenían un estilo de vida, tenían grupos sociales, tenían sistemas y tecnologías que en su época pues eran impresionantes. Por ejemplo, el sistema de riego que tenían los taironas en Santa Marta, en la Sierra Nevada, ellos tenían unos sistemas que eran como unos paneles, ellos construían todo sobre como unas especies de estructuras más pequeñas, lo que permitía que dentro de las mismas estructuras podías cultivar, podías recoger agua, podías hacer varias cosas a la misma vez. Entonces, eran ingenieros, eran arquitectos, pues obviamente sin un título universitario, porque no existían las universidades, pero de conocimientos eran unas personas muy, muy inteligentes, los indígenas que habitaban en América. ¿Listo? Chicos, entramos al último periodo que se da dentro de la historia de los indígenas, que es el periodo posclásico. El periodo posclásico se da del 900 después de Cristo hasta 1492 después de Cristo. ¿Por qué solo hasta 1492? Porque en ese año, muchachos, fue que llegaron los españoles a América. Y cuando llegaron los españoles a América, este progreso, estos avances culturales de los indígenas paran. ¿Por qué? Porque los españoles consideraban que los indígenas eran pecadores, que los indígenas no eran buenos. Entonces los españoles empiezan a hacer su conquista y empiezan a destruir todas estas tribus indígenas. Y todas estas culturas empiezan a perder y a quedar en el olvido. Por eso el periodo posclásico solo va hasta 1492. Es decir, las tribus indígenas no tuvieron la oportunidad de desarrollarse como debieron haberse desarrollado las culturas europeas. ¿Me hago entender? Por favor, vamos a pedirle a, pidámosle, no sé, a Cutiva, lee el periodo posclásico, por favor. Durante esta época surgieron estados. Varios de ellos conquistaron y ejercieron su dominio sobre las sociedades vecinas. Los
aztecas en México e indica que en Perú representan este periodo. Muy bien. El periodo posclásico de los indígenas es el que más representa desarrollo para todas las culturas americanas que eran indígenas. ¿Por qué? Porque durante esta época es donde se da como el máximo esplendor. Aquí ya se crean los estados, un gobierno como tal. Por ejemplo, destacan de hecho los aztecas, los mayas y los incas, porque estas tres culturas desarrollaron tanto que dejaron de ser una tribu y se volvieron un imperio. ¿Qué quiere decir un imperio? Que era una sociedad gigantesca, que tenían gobernantes, que tenían sacerdotes. De hecho, lo que ustedes pueden ver ahí es una imagen de Teotihuacán, que es uno de los lugares donde se encuentran las pirámides aztecas y mayas, o bueno, no estoy seguro si esto es azteca o maya, después le hago la aclaración. Esta gente era tan perfeccionista, ellos eran astrónomos, matemáticos, ingenieros, arquitectos, ellos sabían muchísimo de conocimientos. Eran tan duros estos aztecas que ellos tenían una pirámide que se llamaba la pirámide del Sol y al frente otra que se llamaba la pirámide de la Luna. Estas pirámides en sus puntas tienen unos círculos por los cuales dentro de ellos, cuando el sol pasa, ilumina espacios específicos de la ciudad de Teotihuacán. Ellos eran unos geniales. Y además, debajo de todo esto hay una serie de túneles y catacumbas que ellos construyeron para poder protegerse, para poder enterrar a sus muertos, muchísimas cosas. O sea, no son los indios de taparrabo y de flechas que uno pensaba por las películas. Estas culturas fueron unas culturas supremamente desarrolladas. Estas fueron unas culturas muy, muy desarrolladas, muy, muy importantes para pues, el desarrollo de América, que tristemente, con la llegada de los españoles, muchas de estas culturas desaparecieron, porque los españoles en su ambición de colonizar y de hacerse los dueños de estas tierras, destruyeron a todas estas culturas. ¿Cómo? Pues asesinándolas. Las palabras tienen que ser las que son. Eso fue lo que pasó. Una serie de guerras donde pues obviamente los indígenas pues tenían desventajas, los españoles traían armas, los españoles traían muchas cosas, tenían caballos, por ejemplo, por aquí ni siquiera existía eso, eso es un animal que trajeron de Europa. Entonces, imaginen, la desventaja que tenían los pueblos indígenas eran muy grandes y muchísimos pues fueron condenados a la desaparición, que hoy en día sabemos de estos pueblos indígenas debido a que hay personas que se dedican a ser historiadores, a ser antropólogos, es decir, que investigan y buscan las muestras para no dejar morir a estas culturas indígenas. ¿Listo? Respondo rápidamente preguntas. Juan Vargas, dime. Profe, en esa época ya existían las pistolas o Sí, cómo los las mataron. pistolas, pero las pistolas que tocaba recargar y echarles la pólvora, luego meterles la bala y luego pisarlas con un palito, ya existían. Pues no eran las mismas de la tecnología de hoy en día, pero sí ya existían una serie de pistolas. Y pues imagínense esos españoles con pistolas, con espadas, enfrentándose a indígenas que tenían lanzas, que tenían flechas, pues la ventaja la llevaban los españoles claramente. Entonces, por esa razón hubo tantas masacres acá en el continente americano. ¿Qué otra pregunta? Dolivan, dime. Profe, o sea, la cosita ese clásico, del periodo clásico, ¿eso se podía ver desde el espacio? Se puede ver todavía, Dolivan. Esas líneas de Nazca todavía existen, mijo. Si tú no ¿Cómo me se crees, llama la ahorita aplicación? que No te los clase, ven. ¿Cómo se llama la aplicación? si no me crees, ahorita que te vayas, que acabemos la clase, vas a buscar en Google, busca líneas de Nazca, Nazca con Z, y ahí te van a aparecer 20.000 imágenes de las líneas para que veas esas maravillas que hacían los indígenas. Eran unas cosas impresionantes. Eran impresionantes. Bueno, hasta aquí estamos claros. Ah, bueno, tenemos a Iker con una pregunta. Iker, dime. Profe, esas líneas que ellos hacían, yo miré ahorita que ellos sí, ahí hay como un mono grande. Ellos hicieron un mono Es que grande. ellos representaban animales, porque es que para las culturas indígenas los animales representan diferentes simbologías, diferentes Profe. cosas en la espiritualidad y en la ética, ¿ya? Profe. Es como por decir el horóscopo, ¿cierto? Que algunos son Aries, otros Sagitario, así funcionan ellos, ellos también tenían simbologías para sus animales. Sarita, dime, Sara. ¿Ellos cómo hacían para calcular o para saber y para hacer las cosas tan perfectas, ese círculo tan Muy perfecto? bien, esos son los grandes misterios de la humanidad.
muchos de esos datos aún no se sabe. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque tristemente en la historia otro grupo de personas eliminó y erradicó de la tierra a esas tribus indígenas. Entonces, se ha investigado. De pronto en internet puedes encontrar más información, Sarita. Personalmente yo no lo sé cómo lo hicieron, no lo sé. Ni siquiera sé cómo hicieron las pirámides. Tampoco lo sé, porque o sea, pues si tú te pones a pensar en una época de estas donde no existían las grúas ni nada, ¿cómo hicieron para mover esas piedras de ese tamaño? Muy bárbaro, ¿no? Rápidamente, le contesto una pregunta a David y a Iker y cierro el ciclo de preguntas. Que mis piernas como, o sea, esas líneas de Nazca con qué están hechas. Papi, averíguate por Google. O sea, yo ya cumplí con contarte y picarte la curiosidad. Ahora que tú tienes curiosidad de conocer más sobre ellas, ahorita que terminemos la clase vas a ir a investigar en Google de qué están hechas y cómo las hicieron y para qué. Y la otra clase me cuentan y me sacan de la duda porque yo tampoco sé. ¿Listo? David, dígame. David o Iker, el que iba a preguntar. ¿Qué pasó? Yo, profe Iker. Iker, Profe, que si esas líneas de Nazca cuando las hacían, los dibujos que ellos hacían, ¿se volvía realidad? ¿Cómo así que se volvía realidad? No entiendo. Que si ellos dibujaban, ¿sí? Y el bichito, y lo que ellos dibujaban, como una araña, se volvía... No, papi, o sea, ellos sí eran indígenas, no magos y brujos. Ellos no eran magos ni brujos, mijo, o sea, no sé, lo que pasa es que a veces en la película nos meten mucho cuento, ¿no? Y a veces uno se imagina cosas de las películas que no son. Sí, los indígenas tenían sus sacerdotes, sus chamanes, sus cosas, pero digamos que eso dentro de todo es algo simbólico, ¿no? O sea, ellos tenían sus rituales, pero saber si sus magias y sus cosas funcionaban, pues eso no lo sabemos, ¿listo? Entonces, muchachos, ya ahorita vuelvo a contestar preguntas. Voy a decirles cuáles son los apuntes del día de hoy y el trabajo del día de hoy, ¿listo? Vamos entonces, página 146, 147. El título va a ser La historia prehispánica. ¿Listo? Esto que les acabo de subrayar, nada más, miren. La historia prehispánica va a ser el título, ¿listo? Después de ello, muchachos, van a copiar los 5 cuadritos que ven en su libro. El del paleoindio, ¿cierto? Con su dibujo y el texto. El del arcaico, con su dibujo y el texto. El formático con su dibujo y el texto, y el postclásico con su dibujo y el texto. No se preocupen, el dibujo no tiene que quedar perfecto, con que se parezca un poquito es suficiente, ¿listo? Esos son los apuntes. Ponemos el título, la historia prehispánica, y copiamos los 5 periodos, ¿listo? Esos son los apuntes de hoy. Por otro lado, el taller de hoy, muchachos, es solo realizar el punto 1 del taller de la página 147. Este punto dice: elabora una historieta, o sea, se van a inventar una historieta, un cómic, ¿ya? Sobre un grupo de indígenas que recorra todas las etapas culturales de los pueblos precolombinos de América. Entonces, se van a inventar una historieta sobre un grupo de indígenas que empiecen en el paleoindio y terminen en el posclásico. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer el día de hoy. Chicos, ¿estamos claros hasta acá? Dedito arriba, sí, aquí estoy mirando las cámaras, muchachos. sí, señor. Listo. Ahora sí, Juan José, ¿qué tenías por decir rápidamente antes de que se acabe el tiempo de clase? ¿De qué hubiese pasado si no hubiesen exterminado estas tribus, Juan José? Pues probablemente estas pues, indígenas así, por decirlo entre comillas, naturalistas o salvajes, sino que hoy en día pues ya seríamos como todos los que estamos, pero nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo sería diferente. Por ejemplo, es que nosotros creemos, ellos alababan al sol, a la luna, creían en otras cosas, ya se han desaparecido, probablemente nuestra forma de ver la vida sería diferente. Eso es lo que cambiaría de pronto. Pero yo creo que de pronto pues todo seguiría igual, porque los avances tecnológicos seguirían. Para los que preguntan cuál es la aplicación, se llama Google Earth, como Google Tierra. Sí, mister, yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo tengo aquí, estoy viendo. Pueden mirar, mis muchachos. Entonces los dejo juiciosos para que vayan a tomar apuntes y vayan a hacer la actividad. Ya saben, si tienen preguntas, dudas. Chao, chao, chao. Chao, Chao. mister. Una vez averiguar. Chao, mister. Bueno, me averiguan y me cuentan. Chao, chao.